que se les enseña, lo hacen en base a algo, alguien lo ha hecho, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las pautas o cuáles son las recomendaciones que yo utilizo para dar la asignatura, para hacer los antibiogramas, para hacer los aislamientos, para elegir los discos de antibióticos que voy a utilizar en cada bacteria? Yo utilizo el manual que ya les voy a pasar ahora, que se llama así. Significa control de laboratorios, estándares de control de laboratorios internacional. Son siglas en inglés. ¿Ya? Estándares de control de laboratorio internacional. Ya. Hay el CLSI y hay otro que se llama EUCAS. Miren, hay los dos. CLSI y EUCAS. Entonces pueden utilizar lo que ustedes quieran. Yo manejo este de aquí. Y este tiene reformas. Cada año que pasa hay reformas. ¿Por qué creen que hay reformas? O sea, hay cambios. Se descubren nuevas cosas. La lotería va tomando resistencia. Eso, porque la lotería va tiene ganado que es resistencia. Ya vamos a ver lo que se llaman puntos de corte, ya les indico. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, las bacterias van ganando resistencia. Entonces, no son los mismos puntos de corte. Hay ciertos cambios, no cambian en todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen estos laboratorios? Estos laboratorios de todas las bacterias que ya se han reconocido, están haciendo esto de aquí. Están midiendo sensibilidad y resistencia. Hay dos formas de medirlas. De forma de que se llama difusión en disco. ¿Ya? Hay dos formas de hacer antibiogramas. Miren, este de aquí. Este de aquí significa concentración mínima inhibitoria. Y este significa Kirby-Bauer, que es lo que se llama difusión de disco. Difusión de disco. ¿Cómo se llama? Concentración mínima. Concentración mínima inhibitoria. Concentración mínima inhibitoria. Más adelante esperamos que podamos hacerlo. Pero por lo que sí les aseguro que se les voy a enseñar este de acá, que es la que más se utiliza. Concentración mínima inhibitoria, ¿ya? Bueno, entonces, yo necesito de algunas pautas para poder hacer el antibiograma. Aquí me ponen las pautas. En este caso, como yo me manejo por el manual, me manejo por el manual del CLSI. Me hacen acuerdo para pasarles el manual. Igual tengo que pasarles ahorita para que puedan leer. ¿Tú lo pasas en el grupo? Ajá. ¿Lo pones en el grupo? Sí. ¿Quién puede agregar al grupo, profesor? ¿Por qué no te has puesto? Es que yo cambié de WhatsApp y se ha salido, no aparece en el grupo. Yo no soy, creo que tú no eres la administradora. Yo no soy. Solo usted puede ingresar. Yo soy administrador. No, que la semana pasada no estoy en el grupo. ¿Y si no te quiero poner? Ya se acaba así, principio de ahí. Vamos a ir a yo tengo aquí el del 2021. Vamos a trabajar con ese porque no encuentro el del 2023. ¿Ya? Sí, es el mismo, casi no hay muchos cambios. Al menos en las baterías que yo más trabajamos no hay cambios. ¿Ya? Ya les indico cómo se maneja ese manual. Ahí llego. A ver, agreguémoslo a Nilla. El Ordóñez parece un Kirby. ¿Qué administradora? Solo tú puedes agregar, no, yo no puedo. Ah, ¿en serio? No lo querían agregar entonces. Ahora no la quiere agregar. Ah, todo de bioquímica era. Que Agrega a los compañeros, ya si no. ya no está pagado ya mismo. Ya se lo agregaron, profesor. Ah, No, ya no le agrego, pero no está pagado. entonces miren muchachos, hay pautas hay que seguir pautas para poder hacer este antibiograma. En primer lugar, ¿cuál es la primera pauta? Escuchen acá.
La primera pauta. Necesito de un cultivo puro y fresco. Cultivo puro y fresco. ¿Qué significa eso? Casi no Puro y llega. fresco. Reciente. Muy bien, reciente, es decir, máximo 24 horas. Y puro. Sin contaminación. Sin contaminación, ¿qué más? Pura bacteria. No sé, puras bacterias, pero significa que en este cultivo, un ejemplo, en este cultivo de aquí que yo tengo, ¿verdad? Se cuenta que aquí tú tienes este cultivo, yo solo tengo un tipo de bacteria, yo tengo que tener dos. Un ejemplo, yo solo tengo que tener Staphylococcus aureus. ¿Sí me entienden? Eso significa puro. Y fresco significa que tiene que tener máximo 24 horas. Porque las bacterias, miren, tienen una curva de crecimiento así, miren. Así va. Ustedes siembran ahorita la bacteria y se comienzan a replicar, a replicar, a replicar. Entonces así va la curva, miren. Y llega un momento determinado que comienza así. El crecimiento estamos hablando. Y baja. ¿Por qué? Así es la curva de crecimiento de las bacterias. Más o menos 24 horas estoy aquí. ¿Y ella? Ah, pasado el tiempo. O por 24 horas también puede ser, pero nunca 24 horas va a ser aquí. 24 horas también puede ser por aquí. 18 horas, 16 horas. ¿Qué pasa con las bacterias? Están en plena fase de crecimiento. ¿Y qué sabe que ya no se...? ¿Pero qué se lo estoy preguntando a usted? ¿Qué razones? Porque, por ejemplo, no hay nutrientes en el agar para que... Eso, los nutrientes se comienzan a consumir. Recuerden que aquí yo le limito los nutrientes a la bacteria. Aquí no hay nutrientes ilimitados. Aquí hay una cantidad. Y a medida que ellas van creciendo, ¿qué van haciendo? Consumiendo. Entonces, así mismo, como ya se van agotando los nutrientes, ¿qué pasa con la curva de crecimiento? Primero se hace plana y luego ¿qué pasa? Ya desciende. Entonces, yo necesito que para hacer ese antibiograma, yo no lo puedo hacer acá. O yo no se lo puedo hacer acá. ¿Por qué? Porque ahí me van a salir los resultados que errados. ¿Ya? Errados. ¿Ya? Bueno, entonces eso es fresco, es por ese motivo, y puro, ¿por qué? Porque yo voy a evaluar la sensibilidad y resistencia de una bacteria. Yo no puedo evaluar la sensibilidad y resistencia de dos bacterias en un disco, en un agar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Qué está con el celular azul? Una lupa. Ya miren. Ahora, ¿qué agar yo utilizaba? El muelle. Ya. ¿Por qué utilizo muelle? Por las condiciones que ofrece el agar. El muelle es un agar no selectivo. Esa es otra condición que me lo pone el CLSI, que es un agar no selectivo. Entonces, ¿qué me dice el CLSI? Que yo tengo que necesitar un agar que tenga alta reproducibilidad y que no sea selectivo. ¿Me pueden decir por qué? Miren, Agar con alta. si ven estos discos aquí blanquitos, esos son los discos de antibióticos. Ya yo los pongo ahí. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo utilizar un agar selectivo? ¿Ah? Voy a quedar aquí en el disco, hija. ¿Lo dice el disco la bacteria? No selectivo. Porque necesita dos bacterias. No, pero vamos de cuenta que tú estás trabajando con un agar más. Escuchen acá, un agar maconque. Y la bacteria que tú le vas a hacer antibiograma puede vivir en ese agar maconque. Enterobacterias, vive ahí. Pero ¿por qué no hago el antibiograma en el agar maconque? El antibiograma solo se usa para un tipo de bacteria. Porque tiene algunas bacterias. ¿Ah? Porque tiene varias bacterias. Haz de cuenta que en ese agar solo tienes una bacteria. Tienes una bacteria aislada en ese muelle, en ese maconque. Pero sin embargo, yo no puedo utilizar el maconque como sustitutivo del muelle. ¿Por qué? Porque el maconque es selectivo. ¿Mande?
Pero hay un motivo, razón o circunstancias por las cuales yo no puedo utilizar un agar selectivo para hacer antibiogramas. Pero la bacteria que la va a hacer antibiogramas sí se desenvuelve en ese agar. Crece, se reproduce y también se muere, porque obviamente si no hay nutrientes. Porque no tiene efecto el antibiótico. Puede ser. Ya. Si es un agar selectivo, se entiende que el agar tiene componentes, valga la redundancia, selectivos, o sea, que seleccionan una bacteria. Esos componentes que sean, un ejemplo, el agar McConkey, ¿se acuerdan del agar McConkey? ¿Qué aísla? Enterobacterias. ¿Qué tiene el agar McConkey? Sales biliares. Y las sales biliares no son sustancias químicas, son sustancias químicas selectivas. Aparte de esto, tienen indicadores de pH, porque me dicen la bacteria que fermenta la lactosa es de tal color y la que no fermenta la lactosa es de tal color. Son sustancias químicas. Esos indicadores de pH, sí. Entonces, se habla de que estos de aquí, estos discos de antibióticos son sustancias químicas. Son sustancias químicas. Entonces, cuando entran en contacto con componentes selectivos, hay algo que se llama incompatibilidad. Esas sustancias selectivas de ese agar selectivo me pueden producir incompatibilidades con el antibiótico y me van a dar resultados que no son fiables. ¿Sí se entendió? No hay resultados. Entonces ahí es el otro motivo por el cual no utilizamos agar selectivo para hacer antibiogramas. ¿Para qué sirve un antibiograma? Para ver sensibilidad y resistencia. Para ver sensibilidad y resistencia. Bueno, estamos viendo las pautas, ¿no es cierto? Las pautas que me da el CLCI. Luego veremos las pautas, cuándo hay necesidad de hacer un cultivo y cuándo hay necesidad de hacer cultivo. Se les enseña todo acá. Ahora que se les está enseñando las pautas que me da el CLCI. Vamos a otra pauta. Otra pauta, otra norma es de que el grosor del agar. ¿Qué me dice el CLCI? ¿Se acuerdan que nosotros cogíamos y trasvasábamos, se llenaba el fondo y listo, se fue? Pero eso es para hacer los repiques, las primosiembras, ¿ya? Eso era para eso. Pero para hacer antibiograma, ¿qué me dice el CLCI? Que yo tengo que tener un grosor del agar máximo de 4 milímetros. De 4 milímetros, ¿ya? Tengo un grosor de 4 milímetros. No lo puedo hacer ni muy fino y no lo puedo hacer ni muy grueso. Eso también me causa resultados no confiables, porque de una u otra manera también va a influenciar en el crecimiento bacteriano. ¿Ya? Otra, el tema de la concentración. Ahí. De la concentración. ¿Qué significa, jóvenes? Miren, yo en un tubito, déjenme sacar un tubito para acá, perdón. ¿Ah? No te diga, porque está ahí. No me pones. ¿Qué necesitamos? Miren, nosotros necesitamos una dilución de bacterias. ¿Ya? Para hacer el antibiograma necesitan solución salina. ¿Ya? ¿Solución salina en qué? En tubos de ensayo. Estos son tubos de ensayo que tienen esta tapita. A mí me gustan bastante estos de acá. ¿Ya? Bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Miren, yo lo que voy a hacer es una dilución. ¿Por qué? Porque esa dilución, miren, con este hisopo voy a agarrar las bacterias y las voy a sembrar en toda la superficie del agar. Se llama como siembra en césped. ¿Se acuerdan que habían las simples y las compuestas, ¿cierto?
En este caso no vamos a hacer ni simples ni compuestos. ¿Qué vamos a escoger? Todo. Vamos a sembrar por toda la superficie. Por toda la superficie. Vamos a sembrar, miren. Primero en una dirección con el hisopo así. Ya. Luego le damos la vuelta. Siempre en otra dirección, en la misma dirección así. Le doy la vuelta. Yo hago siempre, yo hago 4 veces. Y al último hago esto. Por el círculo, por la pared de la cráter, ¿cierto? Y ya está lista para luego colocar el antibiótico. Entonces, para eso necesito ¿qué? Necesito ¿qué? Una dilución de bacterias. Entonces, acuérdense, hagan de cuenta que aquí yo tengo mi cultivo puro, fresco, de 24 horas. La bacteria está pura, o sea, solo yo aseguro que aquí tengo una bacteria. Entonces, de aquí voy sacando con el asa alrededor del mechero y voy colocando aquí. Ya, voy colocando aquí hasta que me agarre una determinada ¿qué? ¿Qué ven aquí? Turbidez. Ya, una turbidez, me agarre una turbidez. Bueno, pero ahora ¿qué cantidad agrego? Ya, porque todo tiene que ser padronizado, no es que yo voy a coger al ojo, y sin embargo aquí hemos estado trabajando al ojo. Ya, hemos estado trabajando al ojo. Hay dos formas. El CLCI que me dice que yo necesito esta concentración de bacterias, mírenme. Esto necesito, mírenme. 1.5 por 10 a la 8 bacterias por ml. Yo necesito esa concentración de bacterias. Ya. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo contarlas? Y 1.5, 15. 1.5. ¿No puede ser? 1.5. ¿Cómo contarlas? No termina. Ya. Para nosotros, para medir la altura, ¿en qué se mide? En metros, centímetros, en peso, ¿en qué? Kilos, libras, gramos. Ya. Para medir tenemos unidades, ¿no es cierto? Metros, kilos, que cada cosa mide cada cosa, ¿no es cierto? Así mismo, para medir la turbidez yo tengo una unidad. ¿Cuál es esa unidad para medir la turbidez? Se llama así. Así se llama. ¿Qué me dice esa McFarland? Es como decir, kilos para qué? Para el peso, ¿no es cierto? En este caso sería McFarland, ¿para qué sirve? Para la turbidez. ¿Ya? Sirve para la turbidez. Una unidad de medida. Unidad de medida. La McFarland, pues, una unidad de medida para medir ¿qué? La turbidez. ¿Ya? Para nosotros tenemos una tablita que yo ya se las voy a pasar. Se te cayó. ¿Ya? Aquí se las voy a pasar. Hay varias formas de medir esa turbidez. Verán, los laboratorios, escuchen acá, los laboratorios, usted da un ejemplo, le dice, por favor, ¿qué unidad de McFarland yo necesito? Miren, yo necesito esta unidad de McFarland. ¿Qué significa? Que una unidad de McFarland de 0.5 o una turbidez de McFarland de 0.5 se aproxima ¿a qué? A 1.5 por 10 a la 8 bacterias por ml. ¿Sí entendieron? Que una unidad de McFarland de 0.5 se aproxima ¿a qué? A 1.5 por 10 a la 8 bacterias por ml. ¿Pero cómo se usa esa unidad? ¿Ah? O sea, ¿cómo la mide? ¿Cómo la mide? Ya te lo enseñé, Relax. Relax. Es que de dónde salió el Bueno, McFarland. hay varias formas. Ya, la primera, ustedes le dicen al laboratorio, véndame un tubo turbidez McFarland 0.5, pero por favor detallen. Una vez pasada, el semestre anterior que se les pidió, habían pedido una McFarland, habían mandado dos McFarland. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Yo necesito 0.5, porque 0.5 se aproxima ¿a qué? Se aproxima, y significa que no es exacto. Se aproxima. ¿Ya?
Entonces el laboratorio les vende un tubito, yo por ahí creo que lo tengo, que les veo, les manda una solución con una determinada turbidez. ¿Para qué sirve esa solución? Y les mandan un tubito así chiquito que de hecho vale $70. Un tubito. Ah, solo. Y viene con una turbidez. ¿Para qué sirve? Que me sirve como un patrón de comparación. Cuando yo tengo mi ejemplo, aquí tengo mi patrón de McFarland 0.5, ¿ya? Y les mandan con una cartulina negra. Ya, la cartulina negra la ponen ahí de base. Entonces, ¿qué hacen? Aquí tengo mi bacteria que voy a hacer la dilución, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy sacando? Voy sacando con el asa y voy colocando ¿en dónde? En la solución estéril que yo tengo. Voy colocando, voy mezclando, ¿y qué voy haciendo con el tubo que me manda el laboratorio? Comparando con Comparando hasta llegar a una turbidez ¿qué? Similar. Ya, y ya está, listo. Ahí tengo mi dilución. ¿Sí entendieron? Ya. Y dependiendo de la bacteria cambia la turbidez. Sí, cambia la turbidez. Es que para eso tú pides 0.5. Tú pides 0.5. Tú lo pides al laboratorio. Porque si tú no pides, te mandan 1, te mandan 2, te mandan 3. ¿Ya? Bueno, esa es una manera. ¿Ya? La otra manera, hay un aparato. ¿Ya? Y el aparato yo lo tengo. Pero ese es mío. No se lo voy a prestar. Sí, lo va a prestar, pero ese sí lo manejan conmigo. O yo les hago y. Sí, me costó. Deberían ustedes. Baratísimo. No sé qué. Solo eso. Los aparatos es que aquí el Ecuador es todo caro. Lo que pasa es que yo prefiero comprar aquí porque por el tema de la garantía. Aquí a Perú. Tú compras en otro país, ¿cómo te va a hacer válida la garantía? Entonces, en el Perú estaban más baratos, pero yo he tenido como colegas En el Perú nomás se puede hacer eso. bueno, yo lo que les puedo ayudar es hacer, escuchen, podemos hacer un tubo y ese lo utilizan como patrón, porque realmente esto de aquí, como es de mi plata, yo sí lo cuido bastante. Ya, pero yo les voy a enseñar cómo se maneja. Ya, esto no es una cosa del otro mundo. Sin embargo, yo lo compré porque este aparato no solo me sirve para buscar 0.5, esto me sirve, me va a servir para un montón de cosas. Ya, porque yo puedo inclusive ver, qué sé yo, cuando yo quiero probar un antibiótico, un principio activo de algo, con una determinada bacteria, voy viendo a qué concentración me puede matar ese antibiótico. ¿No es cierto? No solo me mide 0.5, me mide 0.6, me mide toda la cantidad. Entonces, este es más exacto, ¿no es cierto? Que el tubo solo te viene para. ¿Cuánto tiene? Cuando ustedes piden un tubo, ¿para cuánto les viene? Solo les viene 0.5, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacen ellos esos tubos? Ahí también hay manera de prepararlo. Mezclan una solución de cloruro de bario con ácido sulfúrico y da una determinada turbidez. Pero eso hay que preparar, que solución mal, molar y más complejo, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿estás anotando o estás chateando? ¿Ya? Entonces, sin embargo, es más complicado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Miren, en primer lugar, aquí el mismo, por eso yo les pedía, ¿te acuerdas? Un determinado número de los tubos de que van a comprar, ¿no es cierto? Que no encontramos. Sin embargo, por ahí hay 1 o 2. Dando aquí, en cambio, esos nidos están un poco rayados. Hay que ver si se los limpia con una solución sulfocrómica. Entonces, ¿qué hacen? Miren, esto lo tienen al lado del mechero. Miren, ustedes van sacando del agar con la asa y van. Primero tienen que medir. ¿Qué van a medir? Cogen un tubo que es uno pequeño, que ya vemos que dice es un tubo de 16 hasta 18 milímetros de ancho, dice. Es un tubo chiquito, porque este no entra. ¿Sí ven cómo no entra? A 25. ¿Ya? Este es de 25. Es más ancho, pero por ahí tenemos unos 2 que nos sirven. ¿Ya? Que nos sirve si, digamos, hacemos la patrón McFarland 0.5 y ustedes lo utilizan como patrón para el resto. ¿Ya? Bueno, ustedes van sacando las bacterias. Mira, pero primero ustedes miden el tubo sin nada. ¿Cuánto tiene que darle? Tiene que darle 0. Tiene que darle 0. Este mide por algo que se llama absorción es como un espectrofotómetro. ¿Ya? ¿Qué es un espectrofotómetro? No. El espectrofotómetro te da un valor en función de la absorbancia de luz. ¿No es cierto? O sea, tú pones una solución ahí, si esto aquí no tiene nada, ¿cuánto tiene que dar? Y esto está totalmente transparente, que obviamente no mira como hay un punto.
¿Esto me altera o no me altera el valor? Sí. Por eso es que se debe utilizar un tubo nuevito, que no tiene que tener nada de precipitado, de sucios, no. Y cuando yo lo pongo aquí, ¿cuánto tiene que darme? Bueno, si no me da 0, me da 0,16, ¿qué hago? Se limpia. ¿Ah? Otro tubo. Se compra todo. No, si me da 0, no me hago problema. Todavía no está por hacerse problemas uno, ¿cierto? Ayer me ponían a llorar que no tengo tubo. Pero para la práctica, pero para... Si le sumas así como hacemos con esa balanza. Ah, Si te da 0,16, porque ya te das cuenta que por aquí hay una mancha, hay algo, ¿qué haces? Sabes que el 0,16 es tu inicial, ¿no es cierto? ¿Qué tienes que agregar? Ya agregando bacterias hasta llegar a ¿qué? 0,66, ¿no es cierto? Ya. Voy a agregar y agrega bacterias. Entonces, ¿cuál creen que es el resultado más exacto? Es el aparato. Este se llama densitómetro de McFarland. Aquí está. Ya miren. Aquí está. Densitómetro de McFarland. Para esto sirve este aparatito tan caro que en realidad sí es muy útil. Porque si yo quiero investigar un antibiótico, un principio activo de una planta, estarlo haciendo así al ojo, ¿no creen que me da falsos, malos resultados no confiables? Da resultados no confiables, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Bueno, se saca como yo les dije, se hace la dilución, tengo la dilución, ¿qué hago? Miren, escuchen allá por favor, miren, yo en otros tubos, yo voy a tener hisopos, miren, estos hisopos de aquí, tienen que ser estériles. Acuérdense, cuando vayan a hacer un antibiograma, yo ya no les voy a decir qué es lo que, ni me estarán preguntando qué necesito ni nada. ¿Qué necesito para hacer un antibiograma? Primero agar muela. Ya. ¿Qué más necesitan? Vamos a ver ahorita el antibiograma. Tubo de ensayo. Tubos de ensayo con solución salina. Recuerden que es solución salina. Ya, porque si ustedes ponen agua destilada, las bacterias se les comienzan a morir. Ya, utilicen solución salina al 0.9. Estéril. 9 o 5. 0.9 porque se reduce la solución salina. Ya. ¿Qué más necesitan? Necesitan los tubos con solución salina, necesitan los tubos con hisopos. Obviamente los de aquí va a ser un tubo que esté llenito de hisopos, pero sin nada de agua, ¿no? Pero tiene que estar seco. Ya. ¿Qué más? Necesito la bacteria, necesito el cultivo puro, fresco. ¿Qué más? Magneto con cristal. Ya, ¿qué más? Nada más, ¿no? Bueno, mascarilla. ¿Por qué mascarilla? Mascarilla, simplemente recuerden que van a trabajar con un agar no selectivo y así no selectivo, solo lo miran y ya se contamina. Ya, mascarilla. Bueno, si quieren utilizar guantes. Basta. Ya, la bata, que bien, para que no lo hacen en el laboratorio. Profe, y esto también se hace en la llama. Claro, alrededor de la llama. Todo lo que es microbiológico alrededor de la llama o en eso que se llama cámara de bioseguridad. ¿Cuándo hacemos esa, profe? Verás, ya te la voy a enseñar. Ya te voy a enseñar. De hecho, tenemos que probarlo. Lo que hace que ese trabaja bajo radiación ultravioleta. Esa lámpara que está ahí tiene un poco ahí, ¿cierto? Emite una radiación que se llama ultravioleta. Entonces, ¿qué haces? Mira, haz después de que te vas a hacer el antibiograma. Sí, ahí vas a colocar todo ahí dentro de esa cámara, todo, ¿no es cierto? Sin tus bacterias, si colocas tus bacterias, pues se van a morir con la radiación ultravioleta. Esa bacteria la colocas después. Bueno, una vez que colocas todo eso, tú aseguras la esterilidad, lo prendes. Esa lámpara lo único que haces es prender. ¿Qué tiempo deja? En 40 minutos y se van, no se quedan aquí. Porque recuerden que la radiación ultravioleta son mutagénicas. Lo bueno es que no son tan penetrantes, porque pueden ser radiaciones, rayos gamma, esas son bien la longitud de onda más finita que se genera en las paredes. Si ustedes lo prenden y el de abajo está trabajando, se está afectando, ¿cierto? Bueno, y luego cuando viene para acá, bueno, bueno, no tengo las calciformes tan activas. Bueno, tan activas.
Bueno, ya, ¿se entendieron? Ya. Sí. Entonces, No, me miren, perdí. introducen el tubo, recuerden que eso lo hacen dentro de alrededor de la llama, como dije, los 15 centímetros, introducen el hisopo, sacan el exceso, miren, introducen, mojan bien el hisopo, al momento de sacar dan unos golpecitos aquí, ¿para qué? Sacar el exceso, y de ahí vienen al agar, y comienzan a sembrar en forma de, como yo les dije, la siembra en césped, ¿no? Que es por toda la superficie de dónde? De la De la gana. gana. Bien. ¿Preguntas? ¿Sabes qué? Se está haciendo mal en el aire, hija. Atienda a mi compañera a ver si no se me. Yo creía que tenías que poner Ponte la acá. mascarilla, Te va a cerrar el pecho, ¿sabes? Practicas que me puse No, ya un tanque de oxígeno ya trae. Ah, Luego con aire igual.